Buen día, mi nombre es Charilisbeth Solano Ayala, estudiante de Psicología, séptimo semestre diurno de la Universidad UNAP, Extensión Unison Hill, sede Yopal. A continuación les hablaré un poco sobre la demencia por cuerpos de Levy. Entonces, en el contenido, primero que todo voy a hablar de la epidemiología, posteriormente de la fisiopatología, de los factores de riesgo, de la clínica como tal, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que es una causa común de demencia neurodegenerativa. Anteriormente esta se consideraba muy rara, sin embargo ahora es muy común después de la enfermedad de Alzheimer y de la demencia vascular. Vamos a ver que el 5% de la población general va a estar afectada por esta demencia y corresponde casi al 30% de todos los casos de demencia. Además, la prevalencia evidentemente aumenta con la edad, siendo los 75 años de edad la edad promedio de presentación. Es mucho más prevalente en hombres con un radio hombre-mujer 4:1 y se ha evidenciado que hay una diferencia neuropatológica por raza, siendo mucho más común en africanos americanos que en la población caucásica. En este apartado de patología lo pongo porque es muy importante saber pues los hallazgos microscópicos que nos podemos encontrar. Entonces vamos a tener que la demencia por cuerpos de Lewy está asociada con distintos cambios patológicos que se sobreponen con otras enfermedades neurodegenerativas, tales como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a ver que la atrofia cortical va a ser menos marcada que la enfermedad de Alzheimer, pero va a seguir el mismo patrón y va a ser muy prominente. Entonces el patrón abarca primero que todo los lóbulos frontal, temporal y parietal, y adicionalmente va a haber una afectación en las estructuras límbicas, tales como el giro de cíngulo y la amígdala. Y de igual manera la sustancia nigra, al igual que la enfermedad de Parkinson. Y el locus ceruleus, que pueden presentar distintos grados de afectación. En el microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? En este vamos a encontrar inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas redondas. Por ejemplo, esta es una tinción de hematoxina y dioxina y estos serían los cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta y es, ¿será que hay una correlación clínica patológica en esta enfermedad? Es decir, a mayor cantidad de cuerpos de Lewy, el neocortical va a haber una mayor repercusión neurológica. Entonces, la respuesta de esta es sí y no. Por un lado, en series patológicas, la densidad general de cuerpos de Lewy estuvo correlacionada con la severidad de la incapacidad cognitiva. Sin embargo, en otros casos, los individuos con demencia con cuerpos de Lewy pura tuvieron únicamente una discapacidad cognitiva moderada, independientemente de la extensión de los cuerpos de Lewy a nivel neocortical. Otras series patológicas han demostrado una asociación entre la localización y la densidad de los cuerpos de Lewy con otros síntomas clínicos tales como alucinaciones visuales, por un aumento en la densidad en los cuerpos de Lewy, en la porción anterior e inferior del lóbulo temporal, y de igual manera se ha evidenciado síntomas disautonómicos por cuerpos de Lewy, que es en el hipotálamo y el núcleo vagal dorsal. Es decir, en conclusión, como tal, desde la evidencia no podemos decir que hay una robusta relación entre la densidad por cuerpos de Lewy y las fluctuaciones de las características cognitivas. Sin embargo, sí podemos como tal hacer una asociación entre aquellas características patológicas y su correlación clínica. En cuanto a la fisiopatología, primero que todo vamos a hablar de la alfa-sinucleína.
de la susceptibilidad regional y extensión y del tipo de susceptibilidad regional y disfunción asociada a la alfa-sinucleína. Entonces, la alfa-sinucleína es una proteína que es muy importante en el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad y vamos a tener que los agregados de esta proteína va a ser un componente clave de los cuerpos de Lewy. Además, se han visto que tiene un rol importante en la neurotransmisión y movilización de las vesículas presinápticas. En las condiciones patológicas como el estrés oxidativo, van a propiciar como tal un ambiente en donde haya un cambio estructural de la proteína, pasando de su forma normal hasta convertirse en cuerpos de Lewy, que es lo que vamos a ver como inclusiones citoplasmáticas redondas patológicamente y que va a afectar zonas como corticales como neocorticales, incluyendo la sustancia negra. En cuanto a la susceptibilidad celular y disfunción, en este vamos a tener que hay una disfunción en la proteína y se va a ver relacionado con una susceptibilidad dopaminérgica debido a que estas neuronas en su metabolismo requieren una mayor necesidad de esta proteína. Además se han visto que la alfa-sinucleína se ha visto como una moderadora tanto de transportador de dopamina y de la tirosina hidroxilasa. Entonces el alfa-sinucleína propicia que haya una menor actividad de la tirosina hidroxilasa, disminuyendo su capacidad. De igual forma, afecta el ecotransmisor de la dopamina, afectando la recaptación de neurotransmisor en las terminales sinápticas. Además de esto, hay una pérdida neuronal colinérgica, que esta se ve por la toxicidad y depresión de niveles de colinacetiltransferasa, y esto se evidencia con la aparición de alucinaciones en fases tempranas de la enfermedad. En cuanto a la susceptibilidad regional y extensión, esto quiere decir que los agregados de la sinucleína va a tender a ser endocitos de los agregados oligoméricos y esto contribuye a la propagación anatómica, empezando en una primera instancia en el tronco encefálico inferior y después la parte posterior de sustancia negra y luego a áreas límbicas y por último al neocórtex. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los genéticos y los factores adquiridos. Dentro de los genéticos tenemos al codificante de alfa-sinucleína, el APP, el APOE4 y APOE2, el MAP, que es el gen de la proteína asociada a microtúbulos que están asociados a la demencia frontotemporal, y por último la penicilina 1 y tanto la penicilina 1 como la penicilina 2, que estas se encargan del procesamiento del amiloide. Y por otro lado tenemos los factores que son adquiridos, como la lesión cerebral traumática, con pérdida de conciencia y factores medioambientales que contribuyen a la aparición esporádica de la enfermedad. Adicional a la demencia, tenemos unas características principales y de soporte. El diagnóstico clínico lo vamos a hacer a partir de las características principales y la demencia. Sin embargo, no hay que omitir las características de soporte porque nos puede aumentar la sospecha de un posible desarrollo de la enfermedad. Dentro de las principales están las fluctuaciones cognitivas, las alucinaciones visuales, el comportamiento desordenado del sueño de REM y el parkinsonismo. Y en los de soporte tenemos la sensibilidad antipsicótica, caídas a repetición, síncope o pérdida de la conciencia transitoria, disfunción automática, hipersomnia, hiposmia, delirios sistematizados y por último apatía, ansiedad y la depresión. En cuanto a la evaluación cognitiva, hay distintos tests que son utilizados de manera rápida.
tenemos el MoCA y el Mini Mental State Examination, que estos básicamente, estos dos se recomienda mucho más el MoCA porque hay muchas más tareas ejecutivas y visoespaciales. Y por otro lado, la ventaja que tiene el Mini Mental State Examination es que como tal nos permite diferenciar el grado de severidad que tiene el paciente a través del puntaje. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este es mayoritariamente clínico, sin embargo, se puede hacer uso de biomarcadores y tests auxiliares de apoyo. Dentro de los test auxiliares de apoyo tenemos la resonancia magnética, tenemos por ejemplo la imagen izquierda, esta pertenece a un paciente que tiene demencia por cuerpos de Lewy y hicieron pues un corte coronal a través del hipotálamo y vemos que como tal no tiene tanto compromiso del lóbulo temporal medial o del hipocampo, a comparación con este paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer, y aquí sí se evidencia un mayor compromiso del hipocampo y del lóbulo temporal medial, y esto se evidencia dentro de estas dos primeras imágenes. Además, tenemos un biomarcador que nos permite determinar qué tanta concentración de transportador de dopamina tenemos. La primera es de condición normales y la última está más reducido. Tenemos adicionalmente la gammagrafía miocárdica con metayodobensilguanidima, que esta nos permite determinar la inervación simpática postganglionar. En cuanto a este diagnóstico, tenemos un diagnóstico probable. En este debe haber dos o más características clínicas principales o puede que haya una sola característica clínica. En cuanto al diagnóstico por cuerpos de Lewy posible, este abarca una característica clínica, es principalmente sin marcadores indicativos o uno o más biomarcadores que estén presentes, pero no hay como tal características clínicas. Y el diagnóstico menos probable, abarca la presencia de otro trastorno que explique las características clínicas del paciente. Aquí tenemos un caso. Básicamente es una mujer de 70 años que acude por síntomas cognitivos. Fue bibliotecaria durante 5 años, se retiró hace 2 años, se cayó y se rompió la cadera. Y después de esto empezó a presentar delirios y alucinaciones. Como tal, la paciente cognitivamente no estaba muy bien, por lo tanto su familia tomó riendas en sus finanzas, de la medicación, entre otras. La paciente manifiesta que ve niños en la habitación cuando con ella no hay nadie. De igual manera tiene la sensación de que algo estuvo con ella, estando la habitación completamente vacía. Ella tenía días buenos y días malos cognitivamente hablando, y esto evidencia pues las fluctuaciones cognitivas que ya hablé anteriormente. Y en la examinación le hicieron un MoCA rápidamente y tuvo un porcentaje de 19 a 30, que esto evidencia como tal cierto grado de alteración cognitiva. En el test de MoCA hay una alteraciones ejecutivas visoespaciales y alteraciones de la atención y la memoria. Esta tuvo una branquinesia bilateral moderada, entonces como tal la paciente tenía signos y síntomas de parkinsonismo. Además le hicieron una resonancia donde se reveló una atrofia global de Lewy moderada y cambios isquémicos crónicos leves. Entonces el diagnóstico preventivo que tenemos de la paciente es la presentación de una demencia por cuerpos de Lewy. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que va a ser sintomático y va a ser principalmente dirigido a las manifestaciones específicas de la enfermedad. Hay algo que hay que tener en cuenta, que se
Según la tolerancia que tengan estos pacientes a los medicamentos, se puede optar por estrategias conductuales que no sean farmacológicas. Entonces, en cuanto a la cognición y problemas neuropsiquiátricos, para el tratamiento de hipotensión ortotástica tenemos la del fludrocortisona y la amiodarona. Los inhibidores colinesterasa de apariencia farmacológica de primera línea, ya que ayudan como tal a varios aspectos del deterioro cognitivo, y se recomienda la rivastigmina y el donepezil. En cuanto a los antipsicóticos, si se llegaran a necesitar, generalmente se dejan como última alternativa y a bajas dosis. Para los desórdenes del sueño REM y del comportamiento, también bajas dosis de melatonina y clonazepam. Y por último, el tratamiento no farmacológico, que va a ser interdisciplinario, no incluye evaluaciones de fisioterapia o terapia ocupacional y patología del habla y del lenguaje. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado esta información.